Bien, pues vamos a estudiar el día de hoy la parte 84 de la serie de estudios de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y el día de hoy hemos titulado a nuestro estudio Por las misericordias de Dios. Así es que sin más, vamos, Oscar, si eres tan amable. La misericordia es el punto clave y de inflexión en toda la creación. De hecho, cada aspecto de nuestra realidad como seres vivos en un universo infinito es inexplicable en toda su extensión. No podemos comprender la vida, ni la materia, ni la energía, y mucho menos la forma en la que la misericordia de Dios está vinculada por completo en nuestro propósito eterno en este mundo. Pero nos ha dejado en la Escritura algunos indicios sorprendentes. Vamos allá. Vamos a leer nuestro versículo clave. Hemos dejado atrás Romanos 11 y vamos a incursionar ahora a Romanos 12. Señoras y señores, abrochen sus cinturones. Por favor, querido Tom. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nada más quiero como preámbulo aclararte que en este pasaje, en este primer versículo, nos vamos a quedar algunas sesiones más. Hoy solamente vamos a tocar el principio. Les ruego por las misericordias de Dios. Y vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. Adelante, Oscar, si eres tan amable. Hoy abarcaremos con amplitud en tres temas clave la incomprensible realidad de la misericordia de Dios. Número uno, la justicia. Tenemos que abordar a fuerza el tema de la justicia para poder explicar la misericordia. Y también tenemos que ver, número dos, el Calvario. Y por supuesto, número tres, ya entenderemos la misericordia. Así es que vamos primero a abordar nuestro primer tema, la misericordia, y vamos a comenzar. La justicia, perdón. Según la RAE, o sea, la Real Academia de la Lengua Española, la definición de la justicia es la siguiente. En las obras, dice femenino, justicia es una palabra femenina, ¿no? En las obras de ficción o en situaciones reales, triunfo de los valores morales que sirve de resarcimiento a quien injustamente ha recibido castigo, humillación o desdén. Esta es la explicación de la justicia según la RAE. Un ideal utópico de resarcimiento, eso es un ideal utópico para resarcir un daño que se hizo. Un ideal que depende de la ambigüedad de ciertos indefinidos e indefinidos valores morales, que no es lo mismo estar en África, en un pueblo de África con sus leyes, o en un pueblo de Arabia con sus leyes, o en un pueblo de Latinoamérica con nuestras leyes. No es lo mismo. O en las leyes de Texas, ¿no?, donde hay pena de muerte. No es lo mismo. Entonces depende de la ambigüedad de ciertos e indefinidos valores morales para procurar resarcir un daño o afectación. La palabra original hebrea es sedek o sedaka y proviene de una raíz que significa derechura. Y precisamente este significado el que nos separa y aleja en todas sus variantes de cualquier idea del concepto de retribución. En la justicia divina, el concepto de retribución es una añadidura del concepto real de la derechura. Lo vamos a ver ahora, un estado en el que Dios está. Esa es la justicia. Por supuesto que tú tienes que estar al nivel de la balanza, porque si no, no estás en la justicia. Pero el objetivo de la justicia divina es que puedas entrar a su justicia.
Ese es el objetivo. El objetivo de la justicia humana es que tú pagues lo que tienes que pagar. En la justicia divina no, es que puedas estar en los mismos términos divinos en los que Dios está. Vaya diferencia. Oscar, mientras el concepto de la justicia en general para toda la humanidad es un ideal de valores morales aplicados para resarcir un daño, en la Escritura la justicia es la condición moral absoluta de Dios. En la concepción bíblica la justicia es un estado absoluto, pero inviolable, y cada alma humana debe tener esa condición moral, tanto de pureza como de ausencia de maldad y corrupción. Por supuesto que nadie la tiene, pero estamos hablando del concepto bíblico de la justicia. Es Dios en su dimensión. Esa es la justicia, el estado absoluto de Dios. A diferencia de la concepción humana de la justicia como un ideal, la definición bíblica es la siguiente: es la vida recta o derecha del hombre y las acciones que derivan de ella hacia Dios y hacia otras personas, como norma estricta en relación directa con el estado de justicia de Dios. Parte de Dios para Dios. Esta es la definición de la justicia divina. Oscar, como podemos ver, el concepto de justicia en la Biblia parte de Dios y va hacia Él a través de nuestras acciones. Sin embargo, también la Escritura nos aclara que la justicia divina es inalcanzable desde el estado de pecado de la humanidad. Ningún individuo podrá jamás alcanzar la justicia. ¿Qué pasó con la justicia perfecta que Dios manda? Todo aquello que no está dentro del estándar perfecto de Dios será destruido en el fuego eterno final. Toda injusticia será castigada porque no alcanza el estado divino de justicia. En realidad, la condenación en el juicio, más que la separación de la justicia divina, será el rechazo para recuperarla. El individuo quedará fuera, separado de Dios. Pero la condenación es por haber rechazado tu oportunidad de volver a tenerla. No tanto por el estado en el que estás. Todos estamos condenados definitivamente, pero en el juicio lo que te va a condenar es lo que va a condenar a las personas que no estén en la eternidad con Dios será su rechazo a la oportunidad de regresar a la justicia. Vamos a leerlo, Oscar, si eres tan amable. Tom. Romanos 3, del 22 al 25. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Ahora lo entiendes? Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para los que creen. Por eso a quien cree en Cristo le es contado por justicia. Eso lo vamos a ver en el segundo punto, que es el Calvario. Pero solamente queremos explicar aquí el término concreto de la justicia y cómo aplica esta realidad a nuestra vida. Oscar, si eres tan amable. Juan 3, del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? La condenación es por no creer. Porque todos estamos condenados, pero a final de cuentas lo que se va a condenar no es el hecho de que estamos condenados, todos estamos condenados, se va a juzgar el hecho de que rechazaste la oferta de salvación que Dios te hizo a través de Cristo. Ese es el factor. Siguiente. Esta fue la razón fundamental de la redención de Cristo: lograr el estándar de la justicia perfecta ante Dios a través de pagar nuestra injusticia con su cuerpo y sufrir nuestro castigo eterno, alcanzando así nuestra justicia perfecta al momento de unirnos a Él tras la muerte física. Sí, Dios Padre ya nos ve santos, pero esto se va a hacer realidad cuando estemos despojados de este cuerpo. Pero como Dios nos ve allá, pues nos ve ya santos. Exacto. Este es el verdadero tesoro detrás de toda la creación, porque Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. La justicia humana se ocupa de la retribución, pero la justicia divina de instaurar el estado de justicia de Cristo en nosotros. Fíjate qué diferencia tan grande. Por eso nuestra lucha no es por tratar de ser buenos, sino permitir que la vida de Cristo sea la que se manifieste con toda su luz. Oscar. Tom. Romanos 12, del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Exacto. Se trata de que la justicia de Dios se instaure en nuestra vida y que nosotros le demos oportunidad haciendo a un lado nuestra naturaleza como un sacrificio vivo. Oscar, vamos a ver la imagen que siempre ponemos con este versículo, porque esta es la representación gráfica. Así es como tú y yo debemos vivir. Cuando te vas a enojar, al altar, hijo. Cuando estás empezando a murmurar de alguien, al altar. Cuando estás tomando personal un comentario, al altar. No te das chance de nada. Cuando tus ojos están yendo por otro lado, al altar. Cuando tus oídos están yendo por otro lado, al altar. Cuando tus pensamientos están yendo por otro lado, al altar. Ese es el sacrificio vivo, que no te das chance nunca. Nunca le das chance a tu naturaleza, que siempre va a decir: ay, una limosnita, por favor. Siempre va a ser eso tu naturaleza. Un enojito, uno no, nada más una, ¿no? Me das un guamazo nada más y ya con eso te desahogas, ¿no? Mira, nada más habla mal de él, di esto y con eso te da un macetazo y con eso te desahogas.
No. Guarda tu corazón, guarda tu boca, guarda tus ojos, guarda tus oídos, guarda tus manos, guarda tus pies, guarda todo. Oscar. La justicia humana es como un sendero oscuro lleno de corrupción y maldad, de tristeza y desesperanza, y jamás podrá acercarse ni siquiera un poco a la justicia divina. Nunca podremos alcanzar la justicia de Dios en nuestros caminos, por más buenos que sintamos que somos. Es el sacrificio de Cristo por nuestros pecados la única posibilidad de conectarnos con la justicia divina, pero no podremos alcanzarla desde nuestra ilusión de bondad, sino desde nuestra conversión a Cristo, como un nuevo estado divino que nos envuelve y que depende de forma absoluta del sustento de la verdad, como lo ilustra Dios con la armadura divina. Una coraza suya puesta sobre nosotros, una coraza de justicia de Dios, no tuya. No naciste tú con esa coraza. Cálmate. No, te la debes poner porque Dios la hizo. Dios la consiguió para ti. Una coraza suya puesta sobre nosotros, fijada y sustentada con el cinturón de la verdad. Vamos a verlo, Oscar, si eres tan amable. Primero vamos a leerlo. Adelante, Tom. Efesios 6, del 13 al 14. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Antes de cambiar este pasaje, quiero nada más decirte que esa palabra firmes es el cinturón de la verdad. ¿Ah? Ese firmes es el cinturón de la verdad. ¿Cómo? No entiendo. Oscar, mira esta imagen. Esta es la armadura y este es el cinturón. ¿Ok? ¿Sabes que la armadura divina tiene una característica? Oscar, tiene una banda de acero, bueno, sí, de acero, una banda adicional encima de acero, otra más de acero y otra más de acero. Son 5 en total, pero te pusimos 4. Bueno, pero el problema es que esto no tiene firmeza. Si tú te pones la armadura se mueve cuando tú te mueves y no tiene solidez. Vamos a hacerlo, Oscar, así. Necesita el cinturón para poderlo afianzar y todo entonces queda firme, no se mueve. Tú te mueves y la armadura permanece porque el cinturón le da la solidez y la firmeza que requiere. Voilà. Sin la verdad estamos fritos. Por lo tanto, el cinturón de la verdad es clave, porque si tú y yo nos estamos justificando y estamos justificando nuestros pecados y no admitimos la verdad, el cinturón, toda la coraza de justicia va a estar completamente endeble. No funciona. La justicia de Dios depende de que tú seas honesto y de que la verdad de Dios esté en ti. O sea, que no te justifiques. Porque somos buenos para ver el espejo de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es el más lindo cristiano de la iglesia? Tú. Claro, ese es el gran problema. Tom. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Exacto, firmes, cimentados en la verdad. Sobre todo la verdad. Antes que nada la verdad. Esto va a ser la garantía de que no andes justificándote a cada rato. Oscar. Ok, el Calvario. Vamos al tema del Calvario. Adelante, Oscar. La justicia depende en toda su dimensión de la verdad. Ambos conceptos son perfectos para Dios. Él es la verdad y Él es la justicia. Eran parte neutral del estado inicial como humanidad cuando fuimos creados.
porque fuimos hechos en unidad perfecta con Dios. Y tanto Eva como Adán lo tenían como elementos implícitos. Se lo cuestionaban porque eran conscientes de ello, simplemente era. No supieron que vivían en la verdad hasta que cayeron en la mentira. Y de igual manera se enteraron de que vivían en la justicia hasta que la perdieron después de haber pecado. Ellos no estaban conscientes que vivían en la verdad. Para que tú puedas estar consciente de que vives en la verdad, tienes que creer, o sea, tienes que entender la mentira, tienes que haber creído en ella y entonces entender que estabas en la verdad y que ahora estás en la mentira. Y de la misma manera, no puedes entender el concepto de la justicia de manera consciente a menos que te salgas de ella. Y eso fue lo que pasó. Por eso ahora hablamos de justicia. Antes solamente ellos hablaban de una relación con Dios unida en uno mismo y ya, eso era todo. Esa era todo su conciencia. No había manera siquiera de que se les ocurriera pecar, a menos que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era el único pecado que podrían cometer, porque no tenían capacidad para entender ni la maldad de ningún tipo de manifestación. Hasta que se les ocurrió apretar el botón rojo, ¿no? Así es. Tanto la justicia como la verdad se mencionan en la Escritura como piezas fundamentales del misterio de la piedad o del proyecto de salvación. Así es. La justicia y la verdad como piezas fundamentales del proyecto de salvación a través de la piedad. La piedad es la vocación de servicio ferviente hacia Dios. Esa es la piedad. Vivir en las cosas de Dios. El amor a Dios, para que me entiendas. El amor a su palabra, el amor a Dios. Esa es la piedad. Oscar, vamos a leerlo. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así es. Cada uno de estos elementos es fundamentales y todos se llevaron a cabo en el eje central del Calvario, del pago de Cristo en la cruz. Todos ellos. Se manifestó en la carne y se vindicó, se justificó en el Espíritu porque pagó nuestros pecados y logró la justicia de Dios. Fue contemplado desde las huestes celestiales, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Todo esto alrededor del Calvario. Oscar. Dios se materializó y se hizo presente en la creación ante la humanidad, en el corazón del proyecto de salvación, descendiente de Abraham y de David, y manifestado en el templo, Jerusalén, entre su pueblo escogido, para enseñar al mundo la única forma de salvarse. O sea, Dios escogió al pueblo del proyecto de salvación de su tiempo, que eran los judíos, el país donde Dios les había dado el lugar para vivir, la capital donde les había puesto el lugar de la capital, la zona cero de la capital, que era el templo, y ahí es que se presentó justamente cuando tenía que haber llegado, a la hora exacta, en el momento exacto, cuando se cumplía la profecía del profeta Daniel. Después de la semana 69, aquel día de Pascua, de ese año señalado, justo a la hora en la que la Pascua tenía que llevarse a cabo, ahí estaba Jesús pagando por nuestros pecados, habiéndose presentado como era la ley. Algunos días antes, como había que tomar el cordero antes para poder tomar la sangre y poner los dinteles,
Él se presentó antes en la capital como el Mesías y la gente vitoreaba que Él era el Mesías. Llegó a tiempo a la cita, puntual, para pagar tu deuda y la mía, para poder redimir tus pecados y los míos. No había otra forma de poder alcanzar la justicia. Llegó a tiempo. Dios Padre se materializó a través de Cristo para pagar por nuestros pecados. Así es que, justificado en el Espíritu, cumpliendo con todas las profecías que anunciaron su llegada, así como también su resurrección, su redención, su muerte y su resurrección, manifestando así su total justificación como hijo de Dios. Justificado en el Espíritu, vindicado en el Espíritu, o sea, cumpliendo con las profecías que anunciaron su llegada. Cumplió todas las credenciales, por eso dice vindicado por el Espíritu, porque cumplió con todas las credenciales proféticas que anunciaron lo que Él iba a hacer, en coherencia con lo que el Espíritu había dicho, es lo que quiere decir. Y así llegó, nos redimió, murió y resucitó. Así su total justificación como hijo de Dios. Esta justificación nos ha alcanzado a través de su redención por nosotros y nuestra redención de justicia en Él. El Calvario es el lugar en el que Dios ha destruido para siempre nuestra deuda con su estado de justicia y nos ha llevado a Él. Cristo pagó nuestra injusticia a través de su justicia. ¿Qué tal? Por eso pudo pagar por nosotros, porque Él nunca pecó. Y se presentó como un sacrificio santo, puro, limpio, para pagar por nosotros. Todos vamos a morir y lo vamos a entender cuando lleguemos ahí, en toda su dimensión. O sea, tarde o temprano, todos vamos a comprobar lo que la Escritura ha venido diciendo a través de estos pasajes. Todos sin excepción. Oscar. Tom. Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Este es el testimonio de Cristo en el Nuevo Testamento. El testimonio racional. Así empieza Romanos, imagínate que así comienza la carta. Esta es la introducción, oh my God. En su momento lo vimos porque así empezamos. Oscar, si eres tan amable. Tom. Colosenses 2, del 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¡Qué impacto! Todo lo que no nos permitía alcanzar la justicia de Dios fue totalmente destruido en la cruz del Calvario. Oscar. Visto de los ángeles, que atónitos atestiguaron que el Creador Todopoderoso se humilló al nacer y morir en la tierra
para redimir a una humanidad enemiga suya, al tiempo que entendieron que esta realidad de la dimensión eterna estaba sujeta a la dimensión temporal en un portal eterno abierto en la cruz del Calvario para otorgar la salvación a todo ser humano que crea en él. El Calvario es un portal abierto que llega hasta la eternidad. Un portal eterno. Por eso es que la persona que se convierta hoy se sigue convirtiendo en ese mismo momento en el Calvario, como si estuvieras presente físicamente allí y como si estuviese viviendo ese momento Cristo pagando por ti, porque en el día que yo me convertí, en ese momento Cristo estaba pagando mis pecados. ¿Cómo es posible si esto pasó hace más de 2000 años? Bueno, es posible porque es un portal eterno, un portal que llega hasta la eternidad. Así es. Esta salvación es de victoria contra la carne, que permanentemente nos asedia con numerosas tentaciones para hacernos caer. Debemos aferrarnos al poder de la gracia de Dios por medio del escudo de la fe, que nos mantendrá salvo de los de fuego de las propuestas del diablo. Aferrarnos profundamente. Oscar. No, esto ya lo leímos. Siguiente. Perdón. Predicado a los gentiles. El propósito final profetizado desde el Génesis, pero difícil de entender desde la perspectiva de la ley, sobre todo en la implicación más predicación del Evangelio. Los profetas y los mismos apóstoles ignoraban el escenario de completa apertura del Evangelio. No lo podían concebir desde la perspectiva de la ley. Pero Dios había contemplado tu momento y las circunstancias de tu entorno como su instrumento. Este es el propósito fundamental de nuestra existencia: conocer y predicar la salvación de Cristo a las almas, orar por ellas, llevarlas a la cruz y después prepararlas para alcanzar a otros con el trabajo de la gracia de Cristo. Ese es el propósito. Que te salves, que te conviertas, luego que seas instruido en el conocimiento de su palabra, después que puedas alcanzar a otras personas con el testimonio de Cristo y el trabajo de su gracia en tu vida, y esas personas se conviertan y también puedan ser instruidas, y así sucesivamente en una cadena de reproducción espiritual constante, permanente. Ese es el propósito. Oscar. Tom. Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué impactantes palabras de Cristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oye, es que tengo un problema. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué voy a hacer? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oscar. Señalando desde a todos aquellos que seremos parte suya por haber creído en Él dentro de este mundo enemigo suyo. No existe mayor satisfacción que ser usados por el Espíritu Santo para dar testimonio de la vida de Cristo en nosotros, predicar su palabra, llevando siempre las marcas de Jesús en nuestro trato amoroso, por el trabajo de su gracia e intercediendo por otros en permanente oración.
No hay privilegio más grande que este. Recibido arriba en gloria, habla y describe la consumación del séptimo día del Génesis, en el que Dios finalmente descansó de sus obras, al terminar completamente el proyecto total de la creación del hombre y su integración al proyecto de salvación. Oscar. Tom. Hebreos 4, del 2 al 3 y 10. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. Así es. Te está hablando de la visión eterna de Dios, consumado absolutamente todo desde antes de la creación del mundo. Voilà. Oscar. No existe mayor esperanza que ser parte íntima y única de Dios, el Creador y Todopoderoso. Efectivamente, todos terminaremos en la dimensión de la eternidad, aunque por desgracia no todos seremos parte de la vida eterna. Quienes hayamos aceptado en vida la salvación de Cristo, arrepentidos y convertidos de nuestra vida a la suya, seremos recibidos arriba en gloria por Cristo, para gozo suyo y nuestro. Este será el final de nuestra esperanza y el principio de nuestra verdadera vida, la buena, la que será eterna a su lado. El contraste será tan grande que los recuerdos que tendremos de aquí estarán vinculados solamente a nuestra vida y nuestro andar con Él. Así es como tendremos los recuerdos. Solamente aquellos que estén vinculados a Él y a las obras que Él hizo en nosotros aquí. Oscar. Sí, los demás no. Vamos a leer este pasaje que nos explica esto. Isaías 65, del 16 al 17. Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Ahí está. Voilà. ¿Dónde dice eso? Ahí. Isaías 65, del 16 al 17. Oscar. Tom. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Que los leemos cada vez que tenemos la oportunidad de decir el plan de salvación, es clave. De modo que si alguno está en Cristo, todo es nuevo. Todo lo viejo pasó. Oscar. Tom. Zacarías 13, 6. Y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Esta es la única forma en la que vamos a entender las heridas de Cristo. No las vamos a entender. No va a permitir que tú y yo estemos conscientes de lo que Él tuvo que hacer y lo que le costó que estemos ahí. Así es.
¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Le preguntaremos y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Ni hablar. No había otra. No había otra forma. Oscar, vamos a leer este pasaje. Apocalipsis 21, del 3 al 4. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Borrón y cuenta nueva, ya no va a existir la angustia, el examen, Dios mío, ¿no? El proyecto del cliente, Dios mío. La murmuración de la gente, Dios mío. Nada. Nada. Oscar. Misericordia. Señores pasajeros, abrochen sus cinturones. Oscar. Si la explicación de la justicia es complicada, el concepto de la misericordia lo es mucho más. En primer lugar, la misericordia involucra forzosamente un acto de afectación o de hostilidad perdonado. Si no tiene este elemento, puede ser otro tipo de amor, pero no misericordia. Para que haya misericordia, tuvo que haber habido algún tipo de afectación, de deuda, de algo que afecte a la otra persona. Y el acto de perdón es un acto de misericordia, porque la otra persona tenía una deuda de amor hacia ti. Si te agredió, si te afectó, la persona se vuelve deudora. Y de alguna manera quiero decirte que todos aquí somos víctimas y verdugos. Todos hemos afectado a alguien y también nos han afectado a nosotros. Todos sin excepción. No hay nadie que pueda decir, yo solo soy víctima. Todos hemos afectado a alguien. La misericordia es un acto de amor que se traduce en perdón. Aquí lo dice. Aquí veremos la importancia fundamental de la presentación de la Trinidad en la palabra. Aquí vamos a ver algo maravilloso, porque implica que Dios es justo y su justicia implacable, pero al mismo tiempo que su misericordia se manifiesta en la persona de Jesucristo, como una jugada maestra para salvar a la humanidad. Mi justicia no puede ser violada, pero yo me puedo materializar en la persona segunda de mí para que esta persona pague la deuda, para que la gente pueda salvarse, porque mi justicia es implacable. Entonces yo mismo voy a pagar la deuda. Como una jugada maestra para salvar a la humanidad. De hecho, el diálogo interior divino que aparece en Génesis tiene esta evidente intención. Vamos a leerlo para que lo veas con esta visión. Oscar, Tom. Génesis 1, del 26 al 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Perdón, hagamos. Desde la primera frase, que es la segunda persona del plural, no, perdón, la primera persona del plural, ¿no? Yo, nosotros, hagamos. Ya desde la primera frase, ya involucra la misericordia. ¿Por qué? Porque está hablando de Dios el justo y de Jesucristo el misericordioso, o el brazo de misericordia de Dios el justo. Esto está impactante. Perdón, Tom. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra
y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así es, como una entidad, como un alma, una entidad capaz de decidir, soberana, que pueda tomar sus propias decisiones de manera consciente. Así hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios en este aspecto y en un aspecto fundamental que también está revelado aquí, en unidad con Él, en una unidad perfecta con Dios. Unidad perfecta que el hombre se encargó de destruir una vez que compró la mentira del diablo. Óscar. Bien, vamos a esta imagen. Esta imagen, ahí vamos a dejarla. Esta imagen, aquí tenemos a Dios Padre. Y vemos en su palabra, nosotros estamos ahí frente a su palabra, y ahí se nos manifiesta Dios como el Dios Padre justo. Vamos a darle un clic, Óscar. Ahí está, Dios Padre el justo. Ahora, Dios Padre el justo también nos presenta a Dios Hijo. Pero Dios Hijo tiene una característica diferente. Es misericordioso. Es el brazo de misericordia de Dios Padre el justo. Él es la misericordia de Dios materializada en el proyecto de salvación. Y tenemos al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que tiene como característica, vamos a darle un clic, Óscar, ser el vocero de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Tú entiendes la Biblia porque el Espíritu Santo te explica qué está diciendo. Sin el trabajo del Espíritu Santo, en primer lugar no habría Biblia, y en segundo, jamás tú y yo podríamos saber qué dice. Estaría como en ruso, como cualquier incrédulo que abre la Biblia y trata de entenderla. No, pues no. Dicen cosas históricas impresionantes. Pero espiritualmente no hay ningún entendimiento, porque esto se traduce a través de lo que el Espíritu hace. Por lo tanto, ya vemos la importancia de la Trinidad. Ve la importancia que tiene. Todo es alrededor del ser humano. Dios, en su justicia, creó al hombre, sabiendo que el hombre iba a fallar, tuvo un diálogo interno para hacer al hombre. ¿Qué les parece si creamos al hombre y ya estamos las personas que tenemos que interactuar con esta creación? La misericordia, que soy yo representado en esta creación, seré el brazo de misericordia para salvar al hombre. Y el Espíritu Santo, que es mi representación interlocutora para que las personas puedan entender lo que voy a decir. Así es que esta ilustración es clara para que tú y yo entendamos lo que representa a Jesucristo. Es el perdón de Dios para ti. Esa es la misericordia. Él es la misericordia. Óscar. Desde su dimensión más allá de la eternidad, Dios conocía todo lo que sucedería y lo que sucedió desde el principio hasta el final. Su visión de nuestra dimensión lo abarca todo y de acuerdo con lo que Él quiere hacer, planea cada circunstancia para lograr el efecto que se deriva de estas, como escenarios preparados para lograr un fin en beneficio eterno para nosotros. Tener esta visión nos permite descansar por completo en su trabajo, pues sabemos que todo lo que acontece en nuestra vida ha sido permitido por Él para nuestro bien eterno. Descansemos por completo en su cuidado y en la guía de su voluntad. Si mantenemos nuestra mira puesta en su amor, arriba, lograremos vivir en el estado de su justicia por misericordia. Óscar. Tom.
Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo es la misericordia. Él es la misericordia. Él es la misericordia. Es el camino, la verdad, pero es la misericordia. Oscar. La misericordia de Dios es Jesucristo en toda su expresión. Y no existe nada que no lo abarque, ni cosa alguna que no lo alcance. Nuestra creación misma es el testimonio de esta, porque contemplaba nuestra salvación por medio del sacrificio de Jesucristo desde antes de la creación del mundo. La misericordia es el elemento central y fundamental del verbo. Estaba en el principio y estaba con Dios y era Dios. Ahí estaba la misericordia. Desde el principio estaba la misericordia y la misericordia estaba con Dios y la misericordia era Dios. Si Dios ha hecho todo por nuestra creación y nuestra salvación, sería absurdo pensar que no cuidará de nosotros. Cada acto de obediencia es un testimonio del poder de su gracia y misericordia en nosotros y tiene el fin de alcanzar a otros. Además, esta misericordia no solamente es para que tú te regocijes en ella, sino para que le digas a otros que ahí está y que los está esperando. Oscar, Tom. Lucas 12 del 22 al 26. A sus discípulos Jesús les dijo: por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos, que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Creo que no hay nada que añadir. Oscar. No, perdón, se repitió. Otra. Conclusión. Número 1. Recuerda que la justicia divina se ocupa de instaurar el estado de justicia de Cristo en nosotros y que nuestra lucha no es por tratar de ser buenos, sino por permitir que la vida de Cristo sea la que se manifieste con toda su luz. Número 2. No olvidemos que el Calvario es el lugar en el que Dios ha pagado y perdonado para siempre nuestra deuda con su estado de justicia y nos ha llevado a Él completamente justificados. Y número 3, ten siempre presente que Dios es Jesucristo en toda su expresión. No existe nada que no lo abarque ni cosa alguna que no alcance. Vamos a leer el último pasaje. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna pregunta? Vamos a dar gracias